Bienvenidos a Conocedor de Café. Yo soy Alejandro Damián y esto es un canal para aquellos que quieren aprender sobre café de especialidad. En este episodio tengo como invitado a un experto de Costa Rica. Él es Noel Arrieta, ingeniero agrónomo fitotécnico con una gran experiencia en mejoramiento genético. Noel, Costa Rica particularmente se ha destacado primero por su café y segundo por sus investigaciones, su aporte al mejoramiento, no solo en la parte genética, sino también en el tema de procesos. ¿A qué atribuyes tú este papel protagónico de Costa Rica en este sentido, en particular en el del café? Costa Rica es ciertamente un país diferente por el solo hecho de que su sector es realmente limitado, por no decir pequeño. Las fincas, las propiedades, pues como sucede en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, las fincas de los productores son pequeñas parcelas. La tenencia de tierra pues es muy poca. Y los productores de café sí, por muchas décadas habían sido parte de los programas cooperativos. En Costa Rica se fundaron muchas cooperativas tratando de cortar aquel feudalismo que existió por décadas en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Y no fue sino hasta quizás hace 20, 25 años cuando algunos productores se animaron a buscar nichos de mercado de forma directa, lo que llamamos nosotros inserciones verticales al mercado internacional, brincándose los intermediarios, brincándose pues, las grandes unidades de procesamiento de café, y así fue como surgieron los primeros microbeneficios de café. Hoy en Costa Rica hay poco más de 3 centenares de microbeneficios solo en una región de café. Y bueno, es así como que justamente cuando hay pues una competencia ardua, dura de tratar de diferenciar un producto por calidad, es cuando efectivamente surgen estos resultados que hoy estamos pues compartiendo realmente con todo el mundo. Procesos de beneficiado cada vez que resaltan las calidades naturales de un café. Vayamos solo a Centroamérica y México, que son una biodiversidad, a pesar de que es diferente, más o menos parecida por las condiciones que presenta. ¿Cuáles son los retos que tú percibes que hay en la caficultura en términos de cambio climático, en términos de las plagas que han afectado por ya un siglo a los caficultores? Creo que habría que hacer un antes y un después de este año 2021, y quizás un poco pues recordando que todavía no hemos superado los embates de la pandemia. En ese caso, pues tendríamos que definir que los principales retos de Centroamérica, de México, Panamá, el mismo Colombia, Perú, han sido las variaciones climáticas, llamémoslo así, que nos han traído mayores presiones y presiones muy pesadas de plagas y enfermedades. Eh, no fue hace no más de 9, 8 años cuando estábamos todos conversando y buscando pues soluciones a la gran crisis de la roya del cafeto, que pues nos golpeó a todos por igual. Y ahí es justamente cuando toman mayor relevancia tus palabras de que realmente pues tenemos nuestras fronteras, tenemos nuestros sistemas democráticos, políticos, sociales, de organización, pero realmente estamos muy cerca unos de otros, somos prácticamente vecinos de las mismas fincas. Sí. Y eso fue pues justamente una prueba de lo que sucedió en aquel momento. La roya golpeó a toda Centroamérica, México, Colombia, Perú, y bueno, ese fue
Eso fue pues una fuerte evidencia de que solamente trabajando en conjunto podíamos superar esta y otras crisis. Por ponerte pues, ese caso reciente de uno de los retos mayores que tenemos como productores de café. Hoy en día, y de aquí para adelante, pues se vienen otros retos y es lo normal siempre tener alguna piedrita en el zapato. Y bueno, en ese sentido, pues hay que mencionar justamente el tema de los altos costos de producción que cada vez se incrementan en muchos de nuestros países, la búsqueda de la eficiencia de las labores, no solamente agrícolas, sino también del procesamiento, también del marketing como tal y de la comercialización. Tenemos muchos todavía que actualizarnos en ese sentido de utilizar esas herramientas tecnológicas y de comunicación que cada vez son pues una herramienta muy valiosa para poder comercializar, vender, compartir información también. Y bueno, el tema también de lo que nos plantea el consumidor que al final de cuentas pues tiene muchas veces la última palabra. Hay que estar pendientes de escuchar a los consumidores. Hay cada vez más concientización ambiental. Eso pues nos exige como países productores continuar buscando alternativas de producción sostenible, sostenibles no solamente ambiental, sino también social y económicamente, para alcanzar la rentabilidad. Y en ese sentido, pues todos claramente tenemos como objetivo llegar a encontrar esa estabilidad productiva y de calidad y que satisfaga pues todo sentido las exigencias del consumidor. Considerando todas estas factores que están rodeando a las fincas, que tú bien mencionas, donde por un lado están los retos ambientales, los retos fitosanitarios, pero también tenemos la necesidad de producir calidad, ¿no? Y el consumidor está pidiendo mejores tasas o por lo menos quiere explorar nuevos perfiles. ¿Cuál es la actitud del productor que tú percibes en general en la región? El productor, a diferencia quizás de unas décadas atrás, yo creo que este inicio de siglo nos ha puesto a arriesgar, por utilizar el término, para atrevernos también a producir diferente, a producir no solamente un producto pues, que llene canastos, que llene carros, que llene camiones, sino también pues atrevernos a encontrar ese perfil de sabor, de aroma y de fragancia que pues, siempre ha tenido este producto que llamamos café. Y bueno, la adopción de nuevas tecnologías en fincas, y una de esas tecnologías justamente es la semilla, la planta, la variedad, como tal, la genética, ciertamente, nos permite hacer las cosas diferentes. El solo desarrollo de variedades con tolerancia a algunas plagas y enfermedades, con tolerancia pues, a también condiciones adversas climáticas, pues también nos permiten ir caminando en ese sentido. Los productores de café cada vez van quitando un poco de esos dogmas que sí existieron quizás en los años 90 en Latinoamérica sobre el uso de variedades con tolerancia, por ejemplo, a la roya. Hoy la calidad de taza de muchas de estas variedades es más que reconocida, que es sumamente competitiva. Nos permite justamente ofrecerle al consumidor nuevos perfiles de taza, mayores rendimientos productivos, una producción en armonía con el ambiente, puesto que no necesariamente utilizamos mayores cantidades de agroquímicos. Por ejemplo, es justamente una de las grandes ventajas que tienen hoy
muchos de los caficultores orgánicos, el contar con genética, con tolerancia, por ejemplo, a la roya, eso justamente les permitiría en algún sentido pues también caminar sobre ese proceso que ellos llevan. Y como tal, pues hay otras tecnologías que todavía hace falta de adoptar en una agricultura, y aquí voy a abrir un poco el espectro, y no me voy a limitar solamente a la caficultura, en una agricultura que cada vez exige más inteligencia de información, más uso de tecnología, más comprensión justamente del entorno, del ambiente, del clima, un entorno pues que no solamente es volver a ver hacia el cielo, hacia arriba, hacia las nubes, sino también hacia abajo, hacia nuestros suelos. Allá hay justamente mucho todavía por comprender. En estos días tú mismo, cuando hablábamos, me comentabas como un varietal, un híbrido con particulares de resistencia a la roya, creado en Costa Rica, figuró entre los 10 mejores cafés de la competencia Taza de Excelencia en Brasil 2021. Y esto es muy importante porque además recién yo acabo de conversar con una caficultora mexicana que ocupó entre los 15 mejores cafés con un varietal también, un catimor hecho en México que se llama Oro Azteca. Esto es noticia importante para ir desmitificando y para ir mejorando la percepción que hay hacia los varietales híbridos, ¿no? Sí, sí, ciertamente, pues en los programas de investigación y desarrollo de los institutos del café de México, de Centroamérica, de Colombia y principalmente de Brasil, eh, nos han brindado estas variedades, estos genotipos desde los años 90, Sí. temprano de los años 90. En muchas ocasiones, pues, estos fueron de alguna forma desplazados, porque en aquel momento, pues, los intereses, tengo que pues, involucrar de nuevo al consumidor de café y al tostador acá. En aquel momento, pues, los gustos, los perfiles, quizás no se adaptaban a lo que nos brindaban estas variedades. Es muy grato saber, y tenemos justamente registros, de que no solamente en Brasil, ni en Colombia, en México, sino también en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, cada vez más variedades nuevas, variedades mejoradas, híbridos también, vienen ubicándose y alcanzando posiciones de, 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 de premios en certámenes de calidad de taza. Para INEMA, por ejemplo, en Honduras, es un Sarchimor, ha ganado ya en 2 ocasiones el certamen de Cup of Excellence. En Costa Rica hay híbridos F1 como el Excelencia, como el Milenio Centroamericano, que todos los años participan más productores con estos híbridos y que logran alcanzar buenas posiciones. En Nicaragua, hace un par de años, si no me equivoco, también un híbrido F1 logró alcanzar una posición de privilegio. Bueno, ya mencionaste justamente el caso de México, y en Guatemala también, variedades como Anacafé 14, híbrido centroamericano, Milenio, también han alcanzado bueno, pues muy buenas posiciones. 2 muy buenos ejemplos de países que pues, nos han demostrado ya por más de 20 años que realmente con variedades tradicionales o con variedades mejoradas, pues se pueden alcanzar esos perfiles de taza y pues enamorar a jueces, catadores internacionales, son Colombia y Brasil. Ellos en Colombia, por ejemplo, participan la gran mayoría con muestras de la variedad Castillo o la variedad Colombia o la variedad Tavi o Semicafé 1, que es la nueva variedad que ellos tienen ahí en Colombia. Todas son estas que mencioné con tolerancia a la roya. En Brasil, por supuesto, yo creo que hay que mencionar más de una docena de variedades. Dentro de ellas pues están Obatá, Catigua MG2, Paraíso MG1, Araponga, Pau Brasil. La roya
está más fuerte que nunca, Noel, con este cambio climático. La roya estos 2 años ya ha mermado mucho su impacto. Realmente habría que considerar realizar un estudio un poco más exhaustivo y pensar que, por ejemplo, hay países y regiones que en estos 8 o 9 años se han movido rápido y han cambiado gran parte de su parque cafetalero de variedades susceptibles a esta enfermedad por variedades tolerantes. Eso pues obviamente en números y en estadísticas pues puede justamente arrojarnos el resultado de que hay menos impacto de parte de este hongo de la roya. Pero en otras ocasiones, como es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, todavía hay mucha finca cafetalera con variedades tradicionales susceptibles a la roya, y lo que se hizo fue pues simplemente ajustar los programas de manejo integrado, realizando prácticas culturales, realizando obviamente prácticas de conservación, y en ese sentido pues dejando también un poco de lado aquel tema de que era imposible combatir o prevenir la roya. Bueno, en este momento estoy en México, y aquí en México todavía hay mucha finca justamente con variedades susceptibles a la roya. Las condiciones climáticas de estos 2 años también han permitido de que pues la presión de este hongo sea menor. Sin embargo, continúan otras amenazas. Lo dije hace un momento, siempre continuaremos pues sobrellevando y tratando de solventar muchas, muchas amenazas, muchos retos. En este caso, pues uno de ellos es la variación climática. Hay años que nos llueve poco, hay años que nos va a llover mucho, hay años que están cada vez siendo más calientes. En ese sentido, pues hay que recordar que la roya es solamente una de las tantas plagas o enfermedades que puede tener el cultivo de café. Hay un sinnúmero todavía que, por dicha, se limitan todavía a otros continentes y que todavía no nos llegan, pero que pueden justamente ser una amenaza latente, y para eso es importante siempre continuar haciendo o realizando investigación y desarrollo. No podemos pensar solamente en las necesidades de hoy, hay que también estar pendientes sobre lo que nos puede esperar a la vuelta de la esquina. Los elementos que tú consideras importantes para lograr calidad en la caficultura, y creo me mencionabas, si recuerdo correctamente, que el número uno era el suelo, la nutrición, y después venían otros factores, que no solo resuelves con poner o replantar si te olvidas de otros elementos importantes. Además que tienes esa vista espectacular, me obliga a preguntarte cuál es tu percepción sobre los factores que proveen calidad en una taza, en una cosecha. Algunos colegas décadas atrás realmente comprendieron de que la producción de café de calidad no solamente estaba limitado al tema de altitud o de altura, como llaman todavía algunos, de las fincas en las cuales se produce café, sino también se comprendió de que era pues un sistema complejo en el que justamente interviene las condiciones edáficas, la fertilidad, de los minerales que hay presentes justamente en el suelo, la microbiología, la biología que vive justamente en las raíces de las plantas de café. Por encima del suelo, pues también está la estructura física como tal, qué tan pedregoso, qué tan arenoso, qué tan arcilloso. Y ahí viene después el segundo factor, que es la planta, la genética. Es justamente esa característica que viene dada ya de por sí desde el genoma de alguna de las variedades que tenemos hoy. ¿Cuáles son los compuestos que van a expresar en tostado? ¿Cuáles son los compuestos que efectivamente, aquellos volátiles que vamos nosotros a percibir cuando hacemos una degustación de alguna de esas variedades? Y por encima de la planta también comenzamos a encontrar otros dos factores, que son el manejo que efectivamente se da cuando queremos enmendar o cuando queremos suplir
alguna necesidad que tiene la planta o el suelo como tal, pero también el manejo de prevenir el impacto que puedan tener plagas, enfermedades, el mismo clima, y dentro del manejo entonces podemos ahora mencionar la asociación con árboles de servicio para, por ejemplo, brindar sombra o para brindar regulación térmica en este microclima que estamos teniendo debajo de ese dosel de árboles. Pero también esos árboles pueden ser de servicio en el sentido de alimentación para los mismos productores o para la fauna que vive en ese sistema, en ese ecosistema ya. Y viene el cuarto elemento, que es el hombre con su costumbre, el hombre con sus decisiones, el hombre con sus posibilidades y sus capacidades para justamente procurar de alguna forma armonizar todos estos tres elementos anteriores. Todo eso es lo que nosotros llamamos terroir o terruño, y es justamente eso lo que nos da la ecuación final para poder producir un café de calidad. Se ha creído que los cafetales de mayor altitud, pensando en aquellos que ya rebasan 1500 metros, por ejemplo, tienen menos riesgo en el caso de las enfermedades fitosanitarias. En tu opinión, ¿estos retos involucran solo a un espectro de la caficultura dependiendo de su altitud o estamos todos en el mismo tren? No, todos vamos en el mismo tren, algunos en un vagón adelante, otros en el vagón de atrás, pero realmente todos vamos sobre los mismos rieles. Hoy tenemos cada vez más fincas en esos lugares. Demuestran efectivamente que también en algún momento, así como se mencionaba hace unos cuantos años, la roya no sube a altitudes de 1500 metros sobre el nivel del mar. Hoy tenemos roya a 2000 metros. Entonces eso es de nuevo evidencia de que todos tenemos que trabajar en conjunto. Las necesidades y las problemas, implicaciones que tuvieron algunos de nuestros productores de café en el pasado pueden ser las mismas que vayan a tener que sufrir o que sobrellevar algunos de los productores que están siendo nuevos en esta actividad. Ahora que estamos en la moda de las competencias y que de repente hubo de unos años para acá una pasión o locura por sembrar geishas, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo que los varietales mejorados, o sea, los híbridos, están también tomando protagonismo. ¿Qué es tu opinión entre estas dos que a mí me parecen como los extremos, ¿no? Yo siento que desde hace unos años para acá, mucho productor, pues justamente ha ido, por un lado, tratando de alcanzar esa estabilidad de su finca, esa estabilidad, esa sostenibilidad de su finca, pues procurando equilibrar ese sistema con variedades, con tolerancia a plagas y enfermedades, pero también en el otro sentido, escuchando al consumidor y queriendo decirle, ok, quiero ofrecerte este producto de esta variedad que sé que cada vez pues hace cada vez más ruido y que efectivamente se evidencia que tiene una calidad de taza diferente. Muchas fincas han ido dándose la oportunidad de probar ambos segmentos de variedades y yo creo que van a seguir así, van a seguir conviviendo en fincas, en la misma finca, un lote pues, a la par del otro, una variedad con tolerancia a la roya, por el otro lado una variedad pues como geisha, como SL28, como Bush Bush. Hay muchísimas variedades realmente que cada vez podemos poner en manos de amigos, de productores, para que ellos también se animen a producir de esos cafés. Vienen muchas más, vienen de camino muchas más variedades. Esto no acaba aquí y como dije hace un momento, esto es dinámico, esto no se puede detener, la investigación y el desarrollo viene con pasos fuertes y ahora con el involucramiento también de empresas privadas y en ese sentido, pues yo creo que el gran ganador aquí, el gran beneficiado es el consumidor final. Quiero agradecer
tu tiempo y comentarles que hace unos días poquitos que hablamos estabas en Costa Rica, hoy estás en mi pueblo natal que es Tapachula, para aquellos que se están preguntando esa hermosura de paisaje que tienes atrás. Y pronto vas a Guatemala y después vas a seguir viajando por Centroamérica, y en este espacio hiciste un huequito para poder conversar un poco de tu trabajo y de café y de regalarnos de tus conocimientos. Por eso, muchas gracias. No, pues con muchísimo gusto, Alejandro, y para todos realmente quedamos a su disposición y espero pues haberte ayudado con la conversación de pues tan interesantes temas. ¿Sí?